Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Como ustedes lo saben bien, en este programa nos abocamos a hacer un análisis de los diversos derechos, obligaciones y muchos cuerpos normativos que tenemos en nuestro país. Pero surge una inquietud en muchos de ustedes que nos han hecho saber a través de las redes sociales. Una vez que conozco mis derechos, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde me puedo dirigir para que me apoyen por lo menos en algunas cuestiones que son de vital importancia? Pues el día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar con el presidente de una institución que es el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Vamos a hablar de este tema. No se vaya, volvemos en un minuto. Estamos en su programa En Derecho. Seguimos aquí en su programa En Derecho. Como les comentaba antes del corte, el día de hoy vamos a hablar con una de esas instituciones que, bueno, son de la sociedad civil, que desafortunadamente en este momento parece ser que nuestro gobierno ataca mucho a las organizaciones de la sociedad civil, pero esta es una sociedad, es una organización de la sociedad civil muy sólida, que desde hace mucho tiempo lleva ya ayudando a los ciudadanos, y este es el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que lo preside el doctor Salvador Guerrero Chiprés, a quien le doy la bienvenida. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este programa. Gracias, Carlos, estamos a tus órdenes y bueno, coincidiendo con el principio que enumeras, para nosotros el triángulo entre empresarios, servidores públicos y ciudadanía es central. Muy bien. Doctor, ¿cómo surge el Consejo? Porque digo, vivimos en un país en el que, y todos lo hemos visto, la forma en la que se han atacado desde el gobierno recientemente las instituciones de la sociedad civil por diversas razones ideológicas, de conveniencia, de control político, y no quiero hablar del tema político, sino quiero hablar de cómo surge esta idea de la sociedad civil, si responde a una imposibilidad o incapacidad también de las instituciones de procuración de justicia para vincular al ciudadano con sus derechos. ¿De qué manera surge esta institución, doctor? Bueno, hay que recordar que en el año 2004 hubo una manifestación gigantesca, alrededor de 350,000 personas marchamos de blanco entre la salida de Los Leones allá en Chapultepec hasta el Zócalo. El gran tema entonces, según percibía ese segmento muy amplio de la sociedad, era la inseguridad. Ahí se planteó una serie de reivindicaciones relacionadas precisamente con la vigencia del Estado de Derecho y las certidumbres para, pues, vigilar nuestras pertenencias, nuestra propia integridad. Habían ocurrido y venían ocurriendo desde hacía varios años a nivel nacional algunos temas muy fuertes, pues de secuestro, de aumento de robos y una diversidad de delitos de alto impacto. Entonces, esa manifestación en un principio fue, digamos, criticada, pero después me parece que hay que reconocerlo porque entonces el propio jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador y él recapacitó, modificó su opinión inicial de rechazo. Hubo otras influencias muy importantes de servidores públicos, la comunidad judía, activistas, periodistas, muchas personas de diversos sectores dijeron, ¿por qué no convertir esa energía en una especie de puenteo entre sociedad civil y gobierno, de manera tal que se generen soluciones, que se atiendan problemas de primera mano y con la confianza que da pertenecer a la ciudadanía? Entonces, ahí se generó la idea del Consejo Ciudadano en 2004 y en 2007 tiene su primera existencia jurídica y en 2019 ya está en la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como un organismo de consulta. Se llama Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Nos podría hablar un poquito de cada uno de estos conceptos que es seguridad y justicia? ¿De qué manera es que el Consejo cumple esta misión, doctor? Claro que sí. En principio, hay que decir que el Consejo Ciudadano tiene un equipo muy amplio de colaboradores. Nosotros tenemos la representación del Consejo desde diciembre del 2018. Cuando llegamos había 160 trabajadores, actualmente hay 265 personas. Cuando llegamos había una sede, actualmente hay 4 sedes. Y cuando llegamos había un call center
pues sobrio, funcional, y actualmente tenemos uno muy robusto que es 3 veces mayor. Entonces, y todo esto con el 30% menos de donaciones, eso también hay que subrayarlo. En el Consejo Ciudadano habemos 117 psicólogas y psicólogos y 109 abogadas y abogados y un pequeño equipo administrativo que gestiona la labor de las sedes, así como de algunas tareas que tienen que ver precisamente con la Administración General del Servicio. Lo fundamental aquí es que hay 2 columnas de servicio, la contención emocional y la guía jurídica. Entonces, ya está ahí la parte normativa y la parte, digamos, de la integración del equipo de trabajo que está disponible 24/7 de manera gratuita, no solo para la capital nacional, sino para todo el país. O sea que hablamos de que se trata de algo muy integral, es decir, porque es algo que finalmente es importante y a veces los profesionales del derecho olvidamos, que detrás de cada denuncia, que detrás de cada problema hay emociones que a la gente le hacen actuar de una u otra manera. Este complemento les ha dado buenos resultados, por ejemplo, en situaciones de personas que no se decidían a denunciar, personas que no se decidían. ¿Cómo es que han hecho este acompañamiento de manera fructífera? Pues bueno, fíjate que voy a comentar un caso muy notable que es el asunto de los montadeudas. El Consejo Ciudadano venía investigando este tema durante ya 16 meses. También estaban recibiendo algunos reportes en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Fiscalía y también en la Jefatura de Gobierno. Pero gracias al conjunto de datos que se generaron aquí en el Consejo y a la invitación muy generosa que se hace desde el gobierno de la ciudad a que el Consejo participe cuando menos 2 veces a la semana en el Gabinete de Seguridad. Ahí presentamos ese tema, hizo mucho sentido y ahí hace ya 5 meses se decidió ese operativo que a nivel internacional es el único que ha atendido el tema de montadeudas. Entonces ahí incorporo la pregunta. Sí se pueden recibir reportes anónimos que son útiles siempre y cuando, más útiles como abogados y no siéndolo, si tienen elementos de modo, tiempo, lugar y circunstancia, por supuesto que son útiles, aunque sean anónimos, porque revelan ciertos modus operandi, claro, ciertas circunstancias de ocurrencia de la comisión del delito. Pero del otro lado también es importante que las personas se convenzan de que es necesario denunciar y solo sobre ese tema de en este momento han de ser alrededor de 12,000 reportes que tenemos de todo el país, pudimos generar el estímulo para que se abrieran 558 carpetas de investigación sobre ese tema del montadeudas. Pero así podemos mencionar trata de personas o abuso infantil o violencia doméstica o abandono y maltrato de los adultos mayores y otros temas. Así que el tema de la denuncia es absolutamente central. Y ahí voy al tema de la seguridad y la justicia, que están relacionados en la medida en que haya combate a la impunidad mediante la denuncia, que quiere decir iniciar el despliegue del aparato de procuración de justicia, y en la medida también que hay una sensación y también percepción y datos de que mejora la seguridad, también mejora, sostengo yo, la justicia. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa y al regreso le voy a preguntar justamente lo que acaba de decir, en qué áreas o en qué materias son en las que el Consejo se especializa. No se vaya, estamos en su programa en Derecho, volvemos en un minuto. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Amigos, ya estamos aquí de regreso, seguimos hablando aquí con el doctor Guerrero Chiprés de, lo que hace el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que es un organismo de la sociedad civil, no es de dependencia gubernamental. Nos decía que tiene una vinculación muy estrecha de colaboración también con las autoridades. Entonces, doctor, la gente se puede acercar a ustedes para muchos tópicos, para muchas materias. Más o menos nos podría desgranar aquellas en las cuales ustedes tienen mayor incidencia, mayor impacto. Bueno, por ejemplo, gestionamos la línea nacional contra la trata de personas. Es la única línea que atiende nacionalmente para el reporte de este delito tan complejo que es de carácter global.
y que tiene una importante presencia en territorio nacional. Ese es un caso. Segundo, lo que se refiere al fraude y la extorsión. El fraude y la extorsión son los delitos más prevalentes en todo el continente. Solo para mencionar el dato, cada año hay 10.5 millones de tentativas de fraude y de extorsión en todo el país. Entonces, ahí atendemos. Es un delito muy ampliamente difundido por los delincuentes, sobre todo vía telefónica o digital, más recientemente después de la pandemia, durante y después de la pandemia. Y tenemos una aplicación que combate precisamente ese delito que se llama No Más Extorsiones, que le recomendamos a todo mundo que la baje, porque ahí nos permite deshacernos de la molestia probable en que pueden incurrir 192,000 números de teléfono celular desde donde han intentado fraude, extorsión, secuestro digital, dicen que son de organismos delictivos de alta peligrosidad o profieren amenazas. Entonces, bajando esa aplicación que sirve para iOS y Android, uno se deshace de esa molestia y nosotros diariamente estamos incorporando más números que nos reporta la ciudadanía que son de este tipo de personas. Entonces, esa es una utilidad muy importante respecto de fraude y extorsión. Entonces, ya mencioné trata, fraude y extorsión. También violencia de género, violencia familiar. El Consejo Ciudadano inició en diciembre del 2018, precisamente introduciendo este tema de género que no existía y procurando tener datos que fueran útiles para política pública y también para ayudar a las personas. Y eso nos permitió identificar la multiplicación de la violencia de género y familiar, por ejemplo, durante la pandemia. Entonces, violencia de familiar y de género. La línea plateada, que es una forma de decir que tenemos un programa que se llama Dignidad Segura, que atiende a las personas de 65 años y más. Particularmente se reporta abandono y maltrato, por ejemplo. Entonces, ahí está otro tema muy, muy importante. Niñas, niños y adolescentes. Reportes de abuso y acoso sexual nosotros hemos generado ya con más periodicidad de lo que existía, inclusive antes de esta gestión en la que yo estoy participando, y nos ha permitido considerar una serie de propuestas que provienen de la ciudadanía. Y también tenemos, por ejemplo, algo muy importante ahora que se acerca y probablemente estamos ya en el contexto de la celebración del Día Mundial contra el suicidio. Nosotros tenemos un programa que se llama Dice a la Vida, que combate la depresión profunda, concretamente que puede convertirse en ideación, planeación y tentativa suicida. Este programa se llama Dice a la Vida. Ahí tienen otro. Y además, algo muy importante, y no solo es una cuestión de estilos de vida, tenemos un programa que se llama Compa Animal, que sirve para identificar casos de abuso y maltrato también de animales de compañía, y no solamente por esos animales, por esos seres sintientes, sino también porque es un trazador de violencia y de inseguridad y de injusticia que puede introducir otros delitos. Puede tratarse de un organismo delictivo que usa animales, puede tratarse también de una persona postrada que está sola y que por eso están sufriendo los animales de compañía, o puede tratarse de una situación de violencia generalizada en un hogar que incluso llega a los niños, por supuesto, y eventualmente a los animales de compañía. Entonces, estos son algunos de los temas que más tratamos. No son todos, pero son los que generan todos ellos en conjunto prácticamente el 85% de las llamadas que recibimos de todo el país aquí en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doctor, a ver, una pregunta derivada de lo que acaba de decir. Es muy amplio el abanico de posibilidades de la gente que se acerque a ustedes. En un promedio, yo sé que no lo tiene la cifra exacta porque esa cambia todos los días. ¿Cuántas llamadas tienen ustedes en promedio por día o por mes o por año? Más o menos para conocer la capacidad de la gente. Antes del 2019, digamos en 2018 teníamos 10,000, actualmente tenemos 23,000 o 24,000 atenciones al mes. Y digo atenciones porque no solo son llamadas, pueden ser también atenciones persona a persona en cualquiera de las 4 sedes que ahora existen, adicional a la que teníamos originalmente. Puede tratarse también de videoconferencias. Eso ocurrió mucho durante la pandemia, que se fortaleció muchísimo ese servicio y fue distinguido o señalado por prensa europea como prácticamente uno de los 2 mejores del mundo, lo que se estaba proporcionando en el Consejo Ciudadano. Entonces, tenemos estas atenciones. Acabamos de cumplir hace un mes precisamente el 1,000,000 de atenciones que se provee desde aquí. Entonces, regreso a la pregunta. Y digo 1,000,000 desde el diciembre del 2018. La pregunta es, concretamente, este tipo de atenciones, cómo las proveemos y el número. En promedio diario de llamadas solamente, digamos, de entre 750 y 850 diarias. No, bueno, es muchísimo. Y mi pregunta también surge en un sentido porque
¿Hay algo que ustedes están haciendo bien, que la gente de manera espontánea se acerca con ustedes para hacer este tipo de denuncias que luego no podemos hacer ante los ministerios públicos? Porque bueno, usted sabe que en ocasiones llegas al ministerio público, te vuelven a victimizar, te tratan muy mal, te hacen esperar, y en una de esas ya hasta el que va a dar al bote eres tú. ¿Ustedes cómo han organizado estos protocolos que generan la confianza en la ciudadanía para que se acerque a ustedes? Bueno, déjame decirte algo que probablemente no conozcas, y es que la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, nos invitó a hacer una propuesta de un mecanismo de monitoreo sobre la calidad de justicia de la atención policial. Entonces tenemos tres comisiones ciudadanas. De 9 votos, 5 somos ciudadanos, 4 son servidores públicos. Ahí atendemos estos temas. Primero, corrupción policial. Puedes acudir con nosotros. Aquí se siente el director general de Asuntos Internos, que por cierto acaba de ser promovido, lo invitaron a ser secretario de Seguridad en el estado de Hidalgo. Aquí también atendemos el asunto de corrupción en el Ministerio Público. Si hay algunos de estos asuntos, los presentamos directamente con la fiscal general de Justicia, la licenciada Ernestina Godoy, y aquí también podemos ver asuntos de violencia sexual contra mujeres policías perpetrados por policías, sea en PDI o cualquiera de los elementos que están dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esas tres comisiones no tienen parangón en el mundo, simple y sencillamente, porque primero tienen predominancia ciudadana, número 2, se trata de manera pertinente e inmediata los asuntos, y número 3, hay una garantía de seguimiento por parte de la autoridad superior. Entonces yo creo que eso es algo muy interesante y muy relevante lo que pasa. No sé si eso contribuye a responder tu pregunta sobre la confianza, que también es la calidad del servicio. Y ahora mismo, mientras me entrevista, marca el teléfono. Nosotros ofrecemos que te contestamos en menos de 5 segundos. Si quieres, márcalo de veras como un ejercicio y me dice si no funciona, porque yo le voy a reclamar al compañero que se encarga de la supervisión del servicio. Entonces, nuestra oferta es una que reúne lo mejor de lo empresarial, así lo sostenemos, lo mejor de un organismo de la sociedad civil y lo mejor que puede tener un organismo gubernamental. Y en todos los casos tiene que ser servicio, atención, responsabilidad, seguimiento, empatía y muy importante como un valor que destaca para los mexicanos el tema del respeto. Entonces, para nosotros es central que haya coordinación. No solo se trata de tener un call center, o de tener números, o de tener una narrativa, sino tener un modelo de atención social que pueda involucrar la generación de confianza para muchos sectores que por razones diversas consideran que no les es útil, conveniente, necesario o indispensable acudir directamente a las autoridades. Pero trabajamos muy bien con ellos. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa y al regreso le voy a preguntar cómo ve el futuro del derecho en nuestro país, concretamente el Estado de Derecho. No se vaya, estamos en su programa en Derecho. Volvemos en un minuto. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Amigos, seguimos en esta interesante charla con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, que es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doctor, nos estaba contando que, bueno, pues ustedes ya tienen una organización muy acabada, en el sentido de que ya está muy formateada, muy especializada y todo, y que cada vez hay más gente que deposita su confianza en ustedes. Bueno, ¿cuál es el futuro? Porque parece ser que nos encaminamos en un país en el que pues el derecho se mueve a 2 velocidades, los que tienen para pagar abogados serios y los que no tienen o que tienen para hacerse estafar por coyotes. En su perspectiva, que ustedes tienen todos estos miles de llamadas cada mes, ¿cómo ven la perspectiva del mexicano? ¿Tendemos a confiar más o tendemos a confiar menos en nuestras autoridades? Bueno, en el caso de las encuestas que el propio INEGI ha publicado, es evidente que ha crecido la proporción de la población que considera que hay más justicia o más seguridad. Eso ha
eso ya, perdón, es una llamada. Eso existe, es decir, hay una evolución. Primero hay que decir que en términos culturales y de estructuras institucionales relacionadas con la aplicación del derecho, todos los países latinoamericanos tienen ciertas deficiencias. Y sí subrayo países latinoamericanos porque tienen cierta forma, pues, de dialogar y de, pues, de haber experimentado su propia historia. Países que fueron colonizados, que fueron conquistados, que tienen una serie de problemas de todo tipo a lo largo de los siglos. Yo creo que eso ha ido disminuyendo, no con la velocidad indispensable. Entonces, todavía hay duda de que la justicia en algunas entidades, en algunos espacios, se aplique de manera universal. En las ciudades más grandes, en las entidades con más educación, en el caso clarísimo de la Ciudad de México, es diferente de lo que puede estar ocurriendo, por ejemplo, en Tamaulipas o Jalisco, o eventualmente Veracruz o Chiapas, el Estado de México o Quintana Roo, y también el INEGI te da los datos. Entonces yo creo que en lo inmediato sí tenemos que profundizar esa evolución que sí se ha tenido a lo largo de la historia, en que sea evidente que todo mundo tiene que tener la misma capacidad y potencialidad de acceder a la defensa de sus derechos. Yo creo que eso necesita avanzar. Sí ha habido avances muy significativos, más en la Ciudad de México, sí sostengo. La Fiscalía ha evolucionado muy considerablemente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana representa claramente el modelo a seguir a nivel nacional, el tipo de supervisión cotidiana en materia de seguridad y justicia, pues la verdad no tiene parangón con otra entidad y por favor, pongamos comparación con Estado de México, con Veracruz o con, voy a decir también Nuevo León y Jalisco. Es evidente que el nivel de supervisión, de involucramiento ciudadano, de educación de las personas es mayor y es mejor, creo yo, sostengo yo. En el caso del Ministerio Público a nivel nacional y a nivel local también hay cierta heterogeneidad. Yo creo que tiene que ser mucho más creciente la manera de estandarizar, de homologar las capacidades y disposiciones institucionales y también en la actitud de los servidores públicos. Y estoy hablando desde los policías municipales, paso por los ministerios públicos estatales, voy a los jueces, me refiero a las instancias de litigio de diferente índole local o nacional que existen y en todas las materias. Yo creo que necesitamos ir avanzando hacia una evolución que nos permita que las personas perciban en todo el país que independientemente de tu origen, de tu situación socioeconómica, de qué familia es la que tienes, de todo eso, independientemente de eso, tengas un derecho igualitario a la justicia. Yo creo que ahí sí tenemos que profundizar nuestro avance. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, y viene de la mano con algo que le iba yo a preguntar, que no sé si sea también entre las funciones del Consejo. Yo siempre he pensado que nos falta en las escuelas y en nuestros planes educativos una materia que se llame derechos, no derecho, sino derechos. Hacerle ver a los ciudadanos desde que son niños, jóvenes, adolescentes, qué sí tienen como derechos y qué no tienen como derechos, porque luego tienden a haber una gran confusión. ¿Ustedes participan de alguna manera con esta difusión de la cultura de la legalidad entre la gente? De hecho, esa pregunta se dirige a lo que nosotros nos planteamos. Nosotros no somos un organismo que esté concentrado en la seguridad y la justicia per se. Nuestro gran planteamiento es cultura cívica. La cultura cívica tiene que ser generalizada, tiene que haber una noción de respeto, de méritos de toda la población, de saber reconocer que todos debemos aportar algo a la comunidad, a la sociedad y que en esa medida tenemos una recompensa, llámese salarial, llámese profesional, simbólica, laboral, lo que tú quieras. Entonces, para nosotros el gran tema del Consejo Ciudadano y de todos los consejos ciudadanos del mundo debe ser la promoción de la cultura cívica. En esta etapa histórica de nuestro país, todavía es muy relevante el asunto de la seguridad y la justicia. En una etapa superior, tendremos que estar hablando precisamente de eso, de la generalizada aceptación y conciencia ciudadana de que todos tenemos derechos y obligaciones y que todos tenemos que en ese camino estar construyendo una comunidad que sabe respetar al individuo y respetar los derechos de las y los otros. Yo creo que en ese proceso hay un avance muy importante, particularmente, y lo subrayo, pues sí, en la Ciudad de México, pero también ha habido en otras entidades y en algunos otros municipios de pronto. Entonces, sí hay que generalizar ese proceso y sí creo yo que hay esperanza y posibilidades de hacerlo. Y particularmente ustedes que lo preguntan, pues ya están visibilizando y visualizando esa oportunidad de crecimiento en materia de cultura cívica y en particular cultura jurídica. Yo diría que la gran cultura cívica
es la recuperación práctica cotidiana del respeto a la comunidad, al individuo, al niño, al adolescente, al adulto mayor, y la promoción de valores de familias y de solidaridades diversas que tienen que estar siendo el sustento con el cual se está construyendo la propia sociedad. Doctor, sin duda alguna hay muchas cosas que se pueden preguntar sobre este tema. Es un tema amplísimo, tan amplio como es la sociedad y todos aquellos que la conformamos. Por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo, pero le quiero dar las gracias al doctor Salvador Guerrero Chiprés por estar aquí con nosotros, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Ha sido un honor tenerlo. Créame que lo vamos a buscar más seguido porque hay muchas cosas en las cuales nosotros quisiéramos colaborar con ustedes. Muchas gracias, a la orden. Aquí estamos para servirles. Hasta luego. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de su programa En Derecho. Nos vemos la próxima semana. Que tenga un excelente día.